Aunque actualmente el mazapán está considerado como un dulce exquisito y de gran prestigio, sus orígenes son más humildes y surgieron de la necesidad y de la escasez. El origen del mazapán se dio en Toledo en una época de escasez de alimentos. En un convento de unas monjas tenían acumulada gran cantidad de almendras como estas que vemos aquí y crearon una pasta hecha con almendra y azúcar que dio origen al mazapán. En un principio se utilizó para sustituir alimentos que escaseaban en la época. Luego pasó a convertirse en un producto típico de Navidad y de Semana Santa. Pero en la actualidad, como sabéis, los consumimos principalmente para las Navidades. Una vez desprendida la cáscara, las escalfaban, es decir, las ponían en un caldero como este con agua hirviendo y las introducían en este cubo que tiene unos orificios. Ese cubo se sacaba, el agua escurría y una vez que estaban secas las extendían en esta batea. Es una pieza del siglo XVIII. En ella extendían las almendras y con esta pieza de madera las raspaban. El buen mazapán tiene partes iguales de los dos ingredientes y la medida que utilizaban antes era la libra. Por una libra de almendra, una libra de azúcar. Una vez medidos y pesados los dos ingredientes, los introducían en este mortero de granito. Es una pieza del siglo XVII. Con las mazas de madera lo que hacían era machacarlos hasta crear una pasta. Y para terminar de homogenizarla, la ponían en un afinador como este que veis aquí y con el rodillo lo amasaban hasta crear una pasta muy fina y toda homogénea. A continuación vamos a realizar unas figuritas de mazapán. Y aquí tenemos la masa que está fabricada con el 50% de almendra y el 50% de azúcar. Esto se mueve bien para que no coja corteza y ya se van cogiendo trocitos. A continuación esto se estira para sacar las figuritas lo más igual que se pueda. Unas son más grandes y otras son más chicas según la figura. Mi padre fue el que me enseñó todo y lo que sé es gracias a mi padre. Mi padre lo único que nos decía que siempre hiciéramos todo que se hiciera en esta casa, que fuera todo de calidad. Y gracias a eso subsistimos hasta el presente. Pues ya hemos terminado el tablerito de figuritas y a continuación hay que dejarlo de secar durante un día para que coja corteza, para que luego coja su colorcito amarillito con su tiempo de cocción. Bueno, pues a continuación, ya que ha estado un día secando, pues ahora lo vamos a cocer. Aproximadamente el tiempo de cocción será 1 minuto. Abrimos el horno y a cocer. Y a continuación vamos a dar un bañito muy finito de agua y azúcar para que se quede la figurita con brillo. Bueno, pues esto ya está terminado para envasar y para el consumo. La mecanización ha sido necesaria para aumentar la producción de mazapán. Sin embargo, siguen manteniéndose algunos de los materiales propios de la elaboración artesanal. En cada uno de los procesos de fabricación de los productos que hacemos en Mazapanes Donaire, en todos hay algún momento o algún proceso que es totalmente artesanal. Empezando por la elaboración de la pasta, donde habéis visto unos rodillos de granito
que van refinando lo que es la mezcla de azúcar y almendra. Ese se puede considerar un sistema que está bastante superado. Pero la política de Mazapanes Donaire es mantener en todo lo posible los modos y las formas de hace mucho tiempo, ¿no? Las formas antiguas, las auténticamente artesanas, como es el tema de los rodillos, como os digo. El listado de productos elaborados con almendras y azúcar, base del mejor mazapán de Toledo, es enorme. Como hemos visto, las figuritas de mazapán constituyen uno de los dulces más apreciados dentro de dicha variedad. En la actualidad, se emplean moldes para sacar estas deliciosas formas, aunque también se sigue recurriendo a las expertas manos artesanas para hacer unas figuritas que destacan por su textura. Al elaborarse con menor presión sobre el mazapán, la compactación de la masa es distinta, por lo que se obtiene un producto de calidad suprema. Luego tenemos otros procedimientos, como hemos visto las figuritas artesanas, donde una legión de señoras expertas en el tema se dedican a hacer figuritas completamente a mano. Y en cualquier proceso que miremos veremos una fase artesana. En los hornos simplemente no es una cadena en todos ellos, sino que hay personas que se dedican a poner y a sacar las tablas una vez horneadas para posteriormente envasarlas. Las figuritas de mazapán es el producto que más se consume en esta época. Luego tenemos otros, que es lo que denominamos bollería de mazapán, que aparte de la marquesa tenemos el pan de Cádiz, empanadas, que son rellenas de yema confitada. Luego tenemos huesos de santo, que es también la base del mazapán con relleno, pasteles de yema, pasteles de gloria, o sea que hay una variedad bastante amplia. Lo más cotizado, lo que la gente prefiere, pues básicamente el mazapán y los turrones. El mazapán puede tomar muchas formas y combinarse de manera magistral con otros productos como yema de huevo, chocolate o los piñones. Estos últimos dan sabor a los famosos empiñonados. La imaginación de los maestros artesanos de los Montes de Toledo ha hecho posible la creación de auténticas obras de arte con el mazapán. Aquí tenemos unos moldes, como veis la puerta de bisagra de Toledo, unos peces, son unos moldes hechos con azufre. También tenemos representados escudos de ciudades, de familia, otra puerta de bisagra, pero el origen es la de un panecillo, de ahí viene su nombre, maza, que significa amasar, y pan era por la forma que tomaba, que como os he comentado al comienzo, se dio forma de pan para sustituir alimentos que escaseaban en la época. Todas las formas y combinaciones posibles del mazapán pasan unos breves minutos por el horno. Una vez que hayamos dado forma al mazapán, lo colocábamos en unas bandejas de madera como estas que veis aquí. Aquí tenemos una representación de un horno moruno.
En él metían leña, la prendían y cuando se había reducido a cenizas, con el calor que se quedaba acumulado dentro, era cuando introducían estas bandejas con el mazapán. En Mazapanes Donaire se utilizan para los productos más artesanos hornos giratorios, herederos directos de los tradicionales hornos de leña. El toque final que se da a algunos de estos productos es un baño de jarabe de azúcar que otorga sabor y un brillo especial que aporta una presencia aún más apetitosa. Al que le gusta el mazapán, le gustan todos los productos, porque la base de todos ellos es el mazapán. Incluso un producto tan distinto de los que estamos viendo como es la marquesa, la base de la marquesa también es el mazapán. Hay un porcentaje muy alto que se toma de mazapán, se mezcla con huevo para hacer el bollo típico, la marquesa. Entonces ese tiene mucha aceptación, la marquesa tiene mucha, pero también la figurita y cualquier otro de ellos. Las marquesas, dulce también típico de las Navidades, parten de la misma composición que el mazapán, aunque adquieren un aspecto similar al de una magdalena. Finalmente, las marquesas se ilustran con una fina capa de azúcar glass. El mercado del mazapán es básicamente nacional, aunque hay una parte pequeña que puede salir a cualquier parte del mundo. De personas españoles que han viajado a otros países o que viven y están afincados en otros países, o simplemente viajeros que al pasar por aquí lo probaron y año tras año nos siguen demandando el pequeño paquetito para pasar las Navidades en cualquier punto de la tierra. La comarca de los Montes de Toledo es el centro vital del más famoso mazapán toledano. En ella se dan la mano tradición y modernidad para continuar manteniendo su rica historia con dulces saludables cuyos orígenes se pierden en los siglos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.